También les comento que esta transmisión también se da en Facebook y queda en Facebook Live, por si quieren compartirla. Yo creo que son temas importantes que debemos nosotros estar impulsando. Antes voy a poner, bueno, esperando que también lleguen más compañeros, pero voy a poner el video institucional que tenemos. Voy a compartirlo. Este también lo podemos compartir con aquellos sistemas y con aquellos que quisieran compartir lo que es el propio sistema anticorrupción, que lo vayan conociendo y nos vayan conociendo todos y sumando esfuerzos y sigue haciendo sinergia. Em, Ya estoy compartiendo, nada más me dicen, me indican si ya se ve. Sí. Perfecto. A diario, nos esforzamos por todo lo que amamos, motivo más que suficiente para asumir el desafío de romper patrones culturales que tanto nos afectan, como lo es la corrupción, siendo parte de la solución y no del problema. En el Estado de México somos más los que actuamos con integridad, honestidad, transparencia y legalidad. Por lo que, en armonía con el Sistema Nacional Anticorrupción, creamos el Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, SAEM. Encabezado por la ciudadanía, el SAEM tiene el objetivo de prevenir, detectar y sancionar actos indebidos y hechos de corrupción de servidores públicos, empresas y sociedad, junto con la vigilancia del uso de los recursos públicos. El SAEM se compone por un comité coordinador que se apoya de una secretaría ejecutiva en el ejercicio de sus funciones, un comité de participación ciudadana conformado por 5 mexiquenses, un comité rector del sistema estatal de fiscalización y los sistemas municipales anticorrupción. De forma directa participan del comité coordinador las y los titulares del órgano superior de fiscalización del Estado de México, la Fiscalía especializada en el combate a la corrupción, la Secretaría de la Contraloría del Gobierno Estatal, un representante del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de México, además del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y municipios, y del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México. Uno de los logros más importantes del SAEM es el diseño e implementación de la política estatal anticorrupción. Con 5 ejes estratégicos, 10 temas claves y 60 prioridades que se traducirán en acciones anticorrupción que se deberán cumplir en el sector público y privado a nivel estatal y municipal. Combatiremos frontalmente la impunidad, controlando la arbitrariedad para mejorar las relaciones entre el gobierno y la sociedad en trámites, programas y servicios, impulsando la participación social en la lucha contra la corrupción y reforzando el actuar ético e íntegro, tanto de servidores públicos como empresas y sociedad. Asume el desafío. Sé parte de la solución. Contribuyamos a la transparencia e integridad en el desempeño del servicio público, con nuestra propia ética y compromiso ciudadano. Ok, pues yo agradecerles mucho que nos estén acompañando. El tema de hoy es muy importante. Yo soy Óscar Bazán Alatorre, integrante del Comité de Participación Ciudadana del Estado de México, para aquellos que no me identifican bien o que me identifican desde otra trinchera. Comentarles que también pertenezco yo a la Canaco como afiliado. La empresa familiar está afiliada a la Canaco. Y eso me motiva a pues, trabajar, no nada más por los empresarios, sino en general por la sociedad. Y en ese sentido, también de agradecer a la Canaco que me ha nombrado vicepresidente de Integridad y Prevención de la Corrupción, que son de esos espacios dentro del Consejo Directivo en donde nosotros podemos interactuar y generar acciones conjuntas
como vieron en el video, pues la integridad es pues para todos y sobre todo los ciudadanos debemos promoverla porque de ciudadanos terminamos, ya sea en el sector privado, en el sector público o en el sector social. Y creo que nosotros tenemos varios compromisos por todo lo que hemos obtenido socialmente. En ese sentido, sí quiero comentarles también que hay esfuerzos muy, muy grandes para eh, implementar la política nacional y estatal anticorrupción desde el gobierno. Hay muchos, muchos instrumentos, acciones que se están llevando. El primero es el Plan Nacional de Desarrollo y los planes estatales y así también los planes sectoriales. Estos son de las dependencias, ¿no? Este conocimiento que nosotros tenemos lo adquirimos siendo servidores públicos y hay programas especiales. En este caso, en este sentido, perdón, en este momento y en esta plática, mi intención es hablar de algo muy concreto, que hay un acuerdo en donde las autoridades se dan cuenta de las necesidades de la población y entonces las reflejan en acciones directas. Y es muy atinado, yo reconozco mucho el gobierno de la maestra Delfina, el gobierno estatal, en el cual se han dado muchos acciones y políticas en las cuales eh, están viendo hacia el desarrollo económico del propio Estado para facilitar y generar la, pues, el ingreso de más inversiones o la inversión, por dicho, perdón, me fue un poco la palabra, para generar la inversión en el Estado de México que a final de cuentas se traduce en bienestar. ¿Por qué? Porque se traduce en trabajos mejor remunerados, se traduce también en impuestos y en infraestructura de esos impuestos. En este sentido, el día de hoy vamos a hablar y voy a presentar sobre un programa. Bueno, es un programa, pero establecido en un acuerdo que es vinculatorio, es decir, que obliga a las autoridades firmantes, derivado de que son estas autoridades firmantes son las que publican en Gaceta de Gobierno y dan a enterar a la población. Nosotros, esta plática se llama realmente Conoce tus derechos, porque debemos participarle a todos estos derechos. A través de las cámaras y de la relación gobierno, sector empresarial, sector privado, sí se han tenido muchas reuniones, pero no todos los comerciantes o los empresarios o aquellos personas que se dedican a los servicios, ya sea turismo o ya sea otro tipo de turismos, tienen conocimiento de ellos. Y la intención, no nada más a través de este, sino ir generando precisamente toda una red ciudadana anticorrupción a través de qué? A través del conocimiento y la comunicación. Acuérdense que la información es poder y si tenemos esa información. Desafortunadamente, muchos de los acuerdos o muchas de las políticas implementadas por la gobernadora a través de sus secretarías no llega o hay gente, servidores públicos, y siempre los habrá desafortunadamente, pero queremos que sean los menos y que identificamos al servidor público como más que una persona de apoyo, una persona pues, que sean aquellas que nos permitan llevar a un desarrollo integral, cultural, social, económico y democrático. Ahora regulatoria, a lo mejor muchos de ustedes no lo conocen. Sin embargo, la vez pasada hablamos de la denuncia y no vamos a dejar de hablar de la denuncia, porque si no se denuncia y sobre todo la denuncia anónima,
pedirle a aquellos comités de participación ciudadana que se están conectando, que focalicemos esos espacios donde se puede dar la corrupción o que son proclives a la corrupción por el contacto directo con la sociedad. Este programa es tal cual y ellos lo nombran así, cero multas, ordenamiento sanitario a plazos. Es un acuerdo entre la Secretaría de Desarrollo Económico y la Secretaría de Salud, la Secretaría de Salud como ejecutora y la Secretaría de Desarrollo Económico como impulsora para la protección de todos los integrantes del sector privado, no nada más de una parte o aquellos que están organizados, y se da derivado de pues el conocimiento y la cercanía que tiene este gobierno con los sectores empresariales y del sector privado, sobre todo en aquellos que son supervisados por regulación sanitaria, que pertenece a la Secretaría de Salud y a su vez pertenece al Instituto de Salud del Estado de México, al ICEM, esta coordinación de regulación sanitaria. ¿De qué se trata y cuál es la concepción axiológica y el espíritu de la ley? Es que nosotros como ciudadanos, a través de los comités de participación, estemos revisando e impulsando las políticas de toda actividad donde prevalecen riesgos de corrupción y que son del contacto con la sociedad. Esta inclusión del control ciudadano nos obliga a señalar o hacer investigaciones, por la cual ya la hicimos y vamos a platicar de ella, hacer propuestas al comité coordinador para que los entes que puedan estar involucrados, no nada más los firmantes, sino más allá de ello, aquellos que están en el control interno, etcétera, pues ese control se dé en el presupuesto, en la programación, evaluación, en la planeación y en la ejecución, que es lo más importante, se traduce que se dé en una ejecución. La Secretaría de Salud y la Secretaría de Desarrollo Económico, para ser breves, sí tenemos nosotros el acuerdo. Les voy a decir cuándo se publica este acuerdo. El día 19 de junio, tenía el mes, pero no el día, 19 de junio de 2024. Y es un acuerdo en el cual está fundado y fundamentado en el Plan de Desarrollo del Estado de México 2023-2029. Si bien es cierto, en el eje 1, combatir la corrupción, que ese ya lo hemos visto, en específico sus acciones están enfocadas al eje 3, denominado Empleo Digno y Desarrollo Económico, donde este mismo documento establece que o sostiene que la corrupción y la sobreregulación en los tres ámbitos de gobierno obstaculizan el desarrollo económico. Al final voy a hacer algunos comentarios que están pasando en los municipios y que nos llegan como voz de la ciudadanía a través no nada más de los entes de servicio público, sino de organizaciones, perdón, del sector privado, sino de organizaciones de la sociedad civil, donde hay actividades, por ejemplo, y que yo conozco desde que trabajaba en gobierno, protección civil, gobernación, etcétera, que están generando problemas y cierres de empresas y pues, fuentes de empleo. ¿Por qué? Porque o lo aplican mal o lo aplican su regulación es demasiado estricta y demasiado contundente desde el momento. Por eso hay que, iba a decir una palabra, más que elogiar, hay que elogiar este acuerdo, en donde se da cuenta el gobierno del Estado, de que puede ser un freno a la economía el no estar desarrollando los mecanismos para facilitar no nada más la apertura, sino la continuidad de cada una de las empresas.
Y esto también viene a colación en el tema de mejora regulatoria. La política estatal tiene, pues la mayoría de su base es foros, consultas a expertos y a la ciudadanía en general, igual el plan de desarrollo que fue un ejercicio de gobernanza democrático, de una democracia exigente donde la ciudadanía participa y se traduce en precisamente estos ejes y cada una de las acciones. Entonces, esta mejora regulatoria y el uso estratégico de tecnologías es lo que pasa precisamente, más que eliminar la regulación necesaria es desregular y simplificar administrativamente aquellos instrumentos jurídicos con los elementos que no son fundamentales o que realmente solo son una, un bloqueo hacia a generar con una eficacia, eficiencia y economía, como marca cualquier gestión para resultados, toda la certidumbre e incentivos para las inversiones, ya sea nacional, extranjera y la misma coinversión de aquellos que tienen ya y están establecidos en el Estado de México. Si bien es cierto, no es eliminar esta regulación, sí es facilitar y quitar aquellas partes o mejorar aquellas partes para que se mantengan en una armonía entre el sector privado y el sector gobierno. Como vemos en esta lámina, la Secretaría de Salud y Desarrollo hacen una coordinación interinstitucional donde sí les obliga a ellos para dar el fomento económico un ordenamiento sanitario, pero lo ponen ahora a plazos, es decir, llega la visita y establece que hay algunas inconsistencias, llamémoslas también por su nombre, violaciones a la norma. Y entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Ah, bueno, pues entonces tienen que ordenarlo a plazo. Se va a dar una capacitación tanto a los servidores públicos como al sector privado, a los empresarios, a los comerciantes. Se tiene que llevar una autoverificación por parte del sector privado. Es un involucramiento, la verdad, yo quiero comentarlo, novedoso, en el cual todos somos responsables y que también es de una política nacional, donde se espera en algún momento que salgan algunas leyes de mejora regulatoria en desarrollo económico, en economía, para que se puedan aperturar con lo mínimo los comercios o la industria cualquier integrante del sector privado y que tengan un tiempo para desarrollarse. Yo se los digo, tener una empresa no es fácil, mantenerla no es fácil. Vienen crisis económicas, vienen crisis de salud, vienen crisis de confianza, seguridad, inseguridad, etcétera. Y no es fácil mantener abierta una empresa. La mayoría de ellas mueren al año, más del 60%. Bueno, nosotros las vemos como organismos vivos, porque a final de cuentas está conformada por personas. Y este programa es de cero multas. Sí hay que ser muy claro. Si bien es cierto, en el momento hay cero multas, si hay un procedimiento y que establece el mismo acuerdo, hay un procedimiento administrativo, de acuerdo al Código de Procedimientos Administrativos, para que se lleve a cabo. ¿Por qué se da este acuerdo? Porque el gobierno está muy atento a lo que pasa en la sociedad y se da cuenta de varias irregularidades, desde aquellas personas impostoras que van con la sociedad
o con los comerciantes y que no pertenecen a ninguna institución y que es ellos mismos, personas, ciudadanos, extorsionan a otros ciudadanos haciéndose pasar por autoridad. Pero también hay autoridades que desafortunadamente no son íntegras y son corruptas y entonces amenazan y amedrentan. También es cierto que el ciudadano tiene temor de las represalias por parte. Si comentábamos en algún momento algunos empresarios, un servidor de muchas instituciones, tuvimos una reunión en la Canaco con la Profeco y le decíamos, tus visitas amigables o amistosas o que porque hay una denuncia y de repente ya me está revisando todo el local, porque hay un error en un precio, un error en un artículo, porque se cambió. Bueno, pues lo hacemos efectivo, ni modo, pero lo cambiamos. No por ello vas a llegar con los sellos de clausura y tratan de hacer eso. Eso es lo que se está transformando. Pero hay otros que llegan y amenazan con la clausura. Acuérdense que hay instituciones que pueden poner sellos que están en investigación, que se está revisando, etcétera, y otras que pueden clausurar o llegan sin las órdenes de visita. Ya hay también algunas políticas, por ejemplo, de la Profeco, donde tienen su propio identificador con un QR, su credencial, y uno puede leerla y ver que efectivamente pertenece a esa institución. Entonces, los verificadores también, de acuerdo a este acuerdo, deberían traerlo. Entonces, pero bueno, muchos son falsificables y muchas veces nosotros como ciudadanos no verificamos ello, ¿sí? Estamos más bien temerosos de esa visita. Yo sí quiero ser muy claro en esto, también está la corrupción, llega la gente y no están aplicando este acuerdo. ¿Qué es lo que lleva este acuerdo? Yo les decía que, bueno, pues el Plan de Desarrollo del Estado de México, en su eje 3, empleo digno y desarrollo económico, establece que es una herramienta indispensable que permita fomentar la inversión nacional extranjera mediante la consolidación de alianzas entre el sector público y privado, que este acuerdo lo genera, para apuntalar a la entidad como un polo de desarrollo económico. Pero también este mismo documento sostiene que la corrupción y la sobreregulación en los tres ámbitos de gobierno obstaculiza el propio desarrollo económico. Y en esta gráfica, que ya es la última, se los prometo, porque quiero más el diálogo, si ustedes me lo permiten, pero es muy clara. Primero se da el acuerdo en junio, donde se da este, 30 días para implementar todo, o sea, un periodo, el 19 de junio, dijimos 2024, ¿qué significa? Que ya tiene un año y que ya todos los deberían conocer. Perdón, tomo para refrescarme un poquito, café. La ejecución del acuerdo es nada más y únicamente por la Secretaría de Salud, la Coordinación de Regulación Sanitaria, el ICEM, es decir, a través de sus inspectores. Pero no olvidemos que si bien es cierto la ejecución es por parte de ellos, porque son los visitadores o los inspectores, como los conocemos, es una responsabilidad de nosotros cumplir con toda la norma que está establecida. Eso no subsime que nosotros tengamos que hacer. Y entonces llegan a esa visita de inspección y el programa cero multas. Es decir, llego, visito e identifico que haya alguna irregularidad o que haya alguna falla o que simplemente no se tiene la documentación completa. Y entonces, en esa inspección,
si bien es cierto, no se da una capacitación, sí se tendría que advertir que existe este acuerdo. Sí le tendría que decir el inspector. Y eso no lo conocemos. Y yo se les voy a ser sincero, pues a la hora que hacemos nuestra investigación, que es cualitativa, que son entrevistas con órganos colegiados, con organizaciones empresariales del sector privado, pues nos estamos dando cuenta que sí, y por eso empezó, porque empezaron a ver muchas inconformidades y denuncias hacia estas presidencias del sector y por eso esta gran relación de que no lo estaban cumpliendo y que amedrentaban por cerrarlo, clausurarlo o multarlo. Y dices, pero pues es que lo primero que debieron haberle dicho es que existe este acuerdo y que tienen ciertos días para corregir a plazos todas estas inconsistencias. También es cierto que hay muchos visitadores e inspectores que lo están llevando a cabo, yo creo que sería la mayoría, pero en la investigación que hacemos, pero también la fundamentamos en que la cifra oculta de denuncias, es decir, por cada denuncia, 100, perdón, 99 no denuncia. El 98.9 no denuncia la corrupción en el sector privado. Es una encuesta del INEGI, de la ENVI, que son hechas hacia las empresas y víctimas. ¿Sí? Así se llama el estudio del INEGI y que nos da esa cifra. Entonces, por cada que viene, ¿cuántos no están denunciando? Y para nosotros, eso es un parámetro cuantitativo. Si es cualitativo a la hora de hacer entrevistas y a la hora de ir explorando precisamente todo esto. Entonces, ¿qué represalias nos dicen? Es que, pues si le decimos que está el acuerdo, etcétera, pues nos van a visitar 7, 8 veces en un año, van a estar ahí, cualquier error que vean, van a volver a multarnos, etcétera, y me sale más caro. Y muchas veces los agentes corruptos, ya sean públicos o privados, yo no digo que nada más se dé la extorsión, por parte de un servidor público, porque hay que llamarlo así, te están extorsionando, me das dinero, no te multo y no vengo más tiempo, vengo más veces, lo liberamos. O te clausuro, ¿sí? Hay ocasiones, o sea, tenemos el conocimiento de que de repente llegaron y le dijeron, oye, pero usted está de acuerdo, ¿ya me quieres clausurar? Y entonces se echaron para atrás. Pero es la obligación, esa misma capacitación es la que tenemos que ver. Esta corrección a plazos se da en los siguientes términos: condiciones de higiene en 8 días, equipamiento en 15 días e infraestructura en 90 días. Creo que es muy cordial estos tiempos. Si bien es cierto, las condiciones de higiene se tienen que dar sí o sí. Por más que uno quisiera tener todo limpio, etcétera, yo se los voy a decir, las moscas existen y se meten en los recovecos, las hormigas, etcétera. Sí deben tener cuidado y debemos tener cuidado en lo privado. Debemos tener atención y tener nuestros protocolos y nuestros controles para todo ello. Pero también es cierto es que las quejas que nos han llegado, las demandas del sector privado, pues nos identifican que ni siquiera les hacen el conocimiento de ello y amedrentan o amenazan algunos inspectores en que van a clausurar y cerrar. ¿Qué es lo que nosotros estamos proponiendo? Que esta verificación de cumplimiento por parte de los inspectores, uno es, oye, ya capacitaste en la autoverificación, ya capacitaste al sector privado, ya capacitaste, ¿y qué otros controles estás integrando? Nosotros hablamos mucho de control interno porque existe, porque ya es una metodología que se lleva a cabo y que inicia en el sector privado, pero que ya el sector público desde hace unos 15 años la adoptó o más, la adoptó para que podamos verificar que se esté llevando a cabo precisamente
toda la normatividad, ya sea interna o las políticas empresariales en una empresa. Ellos tienen el COCODI, tienen la focalización de aquellos lugares o espacios o coordinaciones o regiones donde se está dando más. ¿A través de qué? A través de sus órganos de control interno, principalmente a través de su propia dependencia con los lineamientos, bases y políticas de control interno que están generadas, establece cómo llevar ese control. Es muy importante aquí que se acerquen todas las instancias públicas, ya sean municipales o estatales, hay un manual de gestión de riesgos. Es que nosotros, de corrupción, nosotros nos manejamos a través de ellos. Y bueno, pues existen las auditorías y revisiones, es decir, hay muchos elementos donde se puede verificar. No conocemos cómo esté. Uno, si conocemos y nos informan a la ciudadanía cómo está aplicándose este acuerdo, nos permitiría hacer un feedback, unas recomendaciones, observaciones, pero también focalizar dónde se cometen estos ilícitos e inclusive identificar aquellas personas que suplantan servidores públicos. Si también nos ha tocado, y hoy hubo una publicación en donde ya se llevó a cabo por parte de la Fiscalía el acuerdo de inicio de proceso, de investigación de proceso, perdón, de vinculación a proceso a unas personas que suplantaban inspectores, creo que eran en Nezahualcóyotl o en Ecatepec, y que iban y extorsionaban. Pero también saber, por ejemplo, a mí me gustaría, conociendo el control interno y habiendo sido titular de órgano interno de control, inclusive conociendo el control interno a través de las empresas donde yo estoy o participé y que sigo siendo consultor, pero me gustaría saber si lo primero que hace un inspector es comentarle al visitado o al empresario que existe el acuerdo. Segundo, que se debe capacitar para poder verificarse y autorregularse. Esa es la intención también, que a lo mejor no lo dice muy detalladamente, pero a final de cuentas, la idea y el espíritu, no nada más de este acuerdo, sino del plan nacional, bueno, nacional, con las políticas de la unidad de digitalización o del Instituto de Digitalización, no me acuerdo ahorita, me acuerdo bien exactamente el nombre, y del Estado de México, es eso, es tener una autorregulación. Si nosotros nos autorregulamos, y aquí es donde entramos nosotros como ciudadanía, tenemos que autorregular. No nada más es pagar impuestos, es saber que lo que estamos ofreciendo y ofertando es real, bajo ciertos cánones. Yo les comento, nosotros trabajamos mucho con los bancos, colocando créditos, y esta colocación de créditos, pues debemos cuidar mucho la ley antilavado de dinero, la ley antifraude, no llegamos a la ley antiterrorismo, pero podríamos hacerlo, este, porque ya lo está pidiendo a nivel internacional, que maneja una ley de Estados Unidos, y acuérdense que pertenecemos y tenemos convenios y tratados. Por ejemplo, ahora las oficinas, muchas se tienen que certificar con lo que es una prueba de honestidad, ética y valores laborales. Entonces, todo esto que llamamos, a final de cuentas, políticas de integridad empresarial, que está contemplada en la ley anticorrupción o en el sistema anticorrupción a través de la ley de responsabilidades de servidores públicos o responsabilidades administrativas de los servidores públicos, lo tenemos que hacer.
Entonces, por eso les digo que a mí se me ocurre y que deberíamos ver que entre ciudadanía y las propias autoridades, qué es lo que podemos aportar, qué es lo que podemos coordinar para que uno se dé este excelente acuerdo, se cumpla y potenciarlo hacia nuevas políticas y ser un ejemplo. Yo entonces lo quiero decir, y a lo mejor mi secretario técnico lo dice mucho, pero lo dice bien. Debemos y somos el ejemplo para muchos estados a nivel nacional. ¿Qué es lo que nos falla? Pues nos falla la integridad de algunas personas, no de todas, de algunas. Y no podemos estar vigilando a todos a menos que lo hagamos juntos. Entonces, la intención del Comité de Participación Ciudadana a llevar este tema a la mesa de la Comisión Ejecutiva y de ahí llevarlo al Comité Coordinador es precisamente eso, hacer uno para poder nosotros efectivamente combatir. Hay niveles, y quiero comentarles, hemos hecho otra investigación, no tengo, pero hemos hecho otras investigaciones, en las cuales he coordinado y coordinan otros integrantes, en las cuales la última encuesta del INSIC, también sobre la corrupción de INEGI, pues establece que nada más bajaron 2 puntos la percepción de la corrupción en el Estado. Estamos hablando creo que de 86 bajo 84. Pero en actos donde han sido, en la misma encuesta, donde aquellos que llevaron un trámite sí tuvieron corrupción, o sí hubo corrupción, o tuvieron que caer en la corrupción, es decir, hubo una extorsión y les pidieron dinero o algo. De 16,000 por cada 100,000 habitantes baja a 12,000. Es decir, un 36% o 18,000, es un 36%. Entonces dices, oye, la percepción no baja mucho, pero sí baja aquellos que fueron víctimas de un acto de corrupción, un 36%. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Uno, que no hay información de cómo se está dando. Si bien es cierto, hay mucha información y que celebro sobre los delitos, tenemos también nosotros que hacernos útiles y no justificar, nosotros no somos ni justificamos a ningún gobierno, no, no, pero sí debemos ser los que comuniquen los resultados. Y estos resultados, pues claro que se ven, que se tienen, que son cuantitativos y que tienen su metodología en la cual pues, nos está diciendo que están bajando, están reduciendo estos delitos. Y entonces, todos estos elementos de control interno son los que estamos como Comité de Participación Ciudadana. Ahí con la Canaco ya también y con el Consejo Coordinador Empresarial tenemos varias acciones. La primera es una mesa de integridad y de prevención o combate a la corrupción. Es generar estos espacios en los comités o en los órganos de gobierno o llamémoslos los consejos directivos de las organizaciones, ya que sean para siempre permanentes, en donde haya alguien que esté por parte de estas organizaciones empresariales, ya esté verificando continuamente el tema de la prevención de la corrupción. Ese es el paso que nos toca a la ciudadanía y ese es el paso en el que nosotros como ciudadanos vamos a existir, coexistir y permanecer vigentes en el sistema siempre y cuando logremos estas acciones de prevención. Si nada más estamos nosotros con algunas actividades o acciones hacia el sector público, no estamos dando ese impacto como ciudadanía que debemos dar. No estamos siendo necesarios ni estamos cumpliendo con el espíritu del legislador. Y tenemos que levantar la voz
Pues no, porque tenemos los espacios para hacer precisamente nuestro trabajo y coordinarnos, llevar esa coordinación a nivel nacional, municipal y estatal. A mí me da mucho gusto que el día de hoy estén 35 personas conectadas en el Zoom. La verdad, a veces son récords en la Canaco porque mucha gente lo ve a través de Facebook. Si acá es un poco más personal y esto me encanta que sea más personal. La transmisión pasada fue vista por más de 300 personas en Facebook. ¿Por qué? Porque muchos no pueden estar el día de hoy a esta hora, pero pueden verlo. Y eso me encanta que la Cámara Nacional de Comercio, Servicio y Turismo del Valle de Toluca tenga un repositorio de todas estas capacitaciones, entre otras, porque también les digo que tuvimos con la Canaco, tuvimos la reunión con la Profeco, se han tenido reuniones con las fiscalías, tanto la anticorrupción como la general, se han tenido reuniones sobre todos estos asuntos, no nada más de seguridad, de corrupción, sino en general de todos, capacitando. Recordar que la Canaco Servitur Valle Toluca únicamente ya tiene más de 14,000, casi llegando a 15,000 afiliados. Y sí debemos nosotros observar a mí me toca coordinar la subred empresarial, lo quiero impulsar más. Tenemos relación a través de el comité coordinador empresarial, no, el consejo coordinador empresarial, con el convenio que hizo el comité coordinador, pues tenemos una gran apertura para ir a otras cámaras, la construcción, y con la CONCAEM, también saludar a aquellos afiliados de la CONCAEM, porque hemos tenido mucha apertura, el propio comité coordinador, y tenemos que hacer. Pero crear estos espacios ciudadanos de combate a la corrupción desde la ciudadanía. Ya tenemos organizaciones de la sociedad civil a nivel empresarial. Necesitamos precisamente un espacio anticorrupción. Yo también estoy en el gremio de los abogados y ahí no me dejan descansar. Soy presidente de la Academia de Anticorrupción y estamos trabajando coordinadamente. Muchos trabajos que se pueden dar tanto con el sector privado como con otras universidades y organizaciones de la sociedad civil. Entonces, ese es el interés de nosotros, de poderlo llevar así, ser muy claros, comentarles, bueno, aquí estamos ya los cinco integrantes, ya podemos coordinar diversas actividades de acuerdo también a nuestros perfiles, a nuestra expertise que tenemos, pero más allá de eso es poder sumar con la gran ventaja del Estado a todos los comités de participación ciudadana municipales y a lo que son los sistemas municipales para que como buena práctica revisen este acuerdo. Uno, dos, los comités de participación ciudadana, que es lo que tenemos que hacer. También es muy importante impulsar la revisión de normatividad. Por mi naturaleza o mi vocación empresarial, tenemos mucho contacto, no nada más con empresarios de comercio, sino de servicios, notarial, por ejemplo, en donde nos damos cuenta que en un municipio se cobra por una constancia que en algunas encuestas viene en algunos años que todo lo que va relacionado a la propiedad es el segundo espacio de contacto ciudadano donde hay más corrupción. Entonces las constancias de no adeudo cuando se vende una casa
en un municipio cuestan o tienen un costo diferente a otro municipio. A la hora que uno revisa, pues ve que el código financiero establece un solo costo. No hay una diferencia como antes, por ejemplo, lo había en los oficiales de registro civil, que dependiendo la zona era el costo por el matrimonio a domicilio. O vemos, por ejemplo, que van y cobran, y lo hemos platicado ahora que tuvimos estas giras y que nos sirven de vinculación con las autoridades. Lo hemos platicado con autoridades municipales, cobran el embalazamiento o el pintar, identificar, hacer publicidad a mi propio negocio. El espíritu de la ley era no cobrar eso, no existe ese cobro por pintar, existen los luminosos o la publicidad que se hace, por ejemplo, de panorámicos o de aquellos que se ponen en las vallas publicitarias, pero que están publicitando otros negocios o comercios que no son los propios. El ejemplo pues, son esas vallas que pusieron en muchos lados, los panorámicos, los anuncios panorámicos. Entonces, ese es el ejemplo y no deberían cobrarlos. En algún momento hubo un cobro, me acuerdo cuando trabajé en un municipio de aquí del estado, había un cobro de radicación que era totalmente inconstitucional. Y yo trabajé también en un jurídico de un ayuntamiento. Pues ese se perdía porque se perdía, pero nada más se perdía para quien denunciaba, porque el amparo de la ley, la protección de la justicia es para quien la solicita. Los demás consentimos el acto si no promovemos ese amparo. Ha ido modificándose la ley, ¿no? La ley de amparo. Pero bueno, estaba eso. Aquí hay que revisar y muchas veces me dicen, es que está en un reglamento. Caray, pues entonces ese reglamento hay que modificarlo, pero independientemente, el reglamento establece que se haga el cobro de conforme al código financiero y el código financiero no establece ese cobro, entonces el cobro es nada. Pero hay otros que ni siquiera tienen un reglamento, hay municipios que no tienen un reglamento sobre las promociones y sobre la identidad del propio municipio, las calles, etcétera, y vemos que no están, no existen esos reglamentos o no están regulados y hacen los cobros, porque así el sistema que todavía tienen para hacer cobros, para emitir esos recibos, pues lo tiene contemplado ahí. Y entonces le dan instrucciones a través de oficios, circulares, que eso, si bien es cierto, son auxiliares de la administración pública, las circulares, los oficios, no pueden ir arriba de la ley, la norma, los reglamentos, y mucho menos de un código financiero. Y que también sirven para que agentes corruptos, y cuando hablo de agentes corruptos hablo de personas particulares, pero también de personas públicas. Y si hay agentes corruptos que llegan, amedrentan y entonces piden, extorsionan, que hay que llamarlo por su nombre. Muchas veces dicen, es que la parte privada está sobornando. Sí, también hay parte privada que soborna. No, es que no tengo yo los papeles o no puedo yo y te doy dinero, te ofrezco dinero. Pero la mayoría de las veces lo vemos que, oye, ¿quieres tu acta de nacimiento rápido? Eso pasaba antes, ahora ya se puede descargar, ¿no? O quieres tu acta de matrimonio, que esa no siempre se puede descargar. Si vente en un día, no, pues es que me voy a gastar más en Bueno, pues el trámite urgente es tanto. Si bien es cierto, no es una extorsión con violencia, sí es una extorsión. Y es para la ciudadanía. Oiga, necesito un documento de salud, necesito un documento, necesito una cita en salud. Y nos pasa a los ciudadanos. Sí hay agentes corruptos, hay que reconocerlo, porque, pues, digo, está en toda la literatura y todas las investigaciones y encuestas que se han dado, pues claro que hay corrupción.
Y si no hay corrupción, entonces porque la percepción está arriba del 80%. Pero también esperemos, y lo que estamos buscando es que sean los menos y que sean identificables y hacer nuestra parte. Si bien es cierto, si hay sobornos y sobre todo en la gran actos de corrupción a gran escala o de gran trascendencia son aquellos que pues, la hora pública, las licitaciones, etcétera. Pero a nivel de ventanilla, que nosotros le llamamos de a pie, la corrupción de a pie o de ventanilla, que es la que se da cuando uno hace un trámite y generalmente hace un trámite no inmediato, sino al año, a los 2 años, o muy esporádicamente, o una vez en la vida. Ese es el que inicia con una extorsión, ¿sí? Inicia con solicitar ese dinero. Y claro que si existe la necesidad de que salga, bueno, pues entonces, pues se da el dinero y entonces solo en ese momento, pues sí se da que hubo un soborno, pero hubo primero una extorsión. Yo quiero seguir llamándolo extorsión porque si no, no se da. O simplemente no se da el trámite. Yo quiero comentarles que había un municipio que para actualizar el permiso a una empresa, sin que estuviera regulado, le pedía que estuvieran pagados el predial y el agua. Y era una persona que arrendaba y no había pagado el dueño, y entonces pues lo metía en problemas porque no podía abrir o no podía trabajar o no podía ofertar sus productos porque le pedían que tuviera regularizado todo eso. A final de cuentas, en eso vamos a terminar. Vamos a terminar en que nos van a exigir que estemos siempre en regla otras empresas de las cuales nosotros somos proveedores. Y entonces le tumbaban negocios, pero no era su culpa, pero tampoco tenían por qué exigirla. No, es que tiene que estar al tiempo en sus pagos, etcétera. Hay una ley y hay un procedimiento para el pago catastral. No pueden ir, pero es que hay un oficio aquí que tenemos que revisarlo. Pues ese oficio es violatorio de la norma, porque tú mismo, tus trámites en el bando municipal y que manda un reglamento, tus trámites establece que nada más estos documentos. Por eso ahora, gobierno del estado y gobierno federal lo que quieren es identificar los 100 trámites, digitalizarlos y que no puedan, y que todos sean unificados, porque también nos vamos de municipio en municipio y en un municipio te piden una cosa y en otro municipio te piden otra. Y no quiero hablar de otras instituciones que de repente se les ocurre que ahora lo que quieren son los documentos actualizados. Y es muy triste porque, por ejemplo, yo les decía, yo estuve en el registro civil hace ya como veintitantos años, les decía, es que un acta una copia certificada. Ojo, copia certificada, no el tanto del registrado, que es lo que te dan cuando te registras o te casas, te dan una. Ese no tiene ningún valor jurídico, es nada más un recibo para identificar dónde estás, etcétera, o un antecedente. Pero una copia certificada es de la que obra en libros, esa sí tiene un sustento jurídico y sí tiene una prueba jurídica. Esa no tiene vida. La ley nunca te dice durarán un año. Y ahora se acordarán que en su momento, pues cuando íbamos a la escuela nos pedían que cada año sacáramos una copia certificada actualizada. Y todavía hay entidades que la solicitan. Es que tiene que ser actualizada. De menos de un año. Eso es diferente a otros requisitos como las constancias domiciliarias, ¿no? Pero pues esta no tendría por qué darse. También es comprensible en algunos casos de que hay entidades que no tienen un control sobre todas las actas y libros del registro civil. Pero en el caso del Estado de México no es así. Y por eso se quitó. Y entonces aquí, otro caso que les voy a comentar,
Uno llega a una institución, le dicen, a ver, aquí están los documentos, en la página de su página, dice que todo, es que no trajo la CURP, es que no dice que tenía que llevar la CURP. Pero al lado hay una papelería sacando copias y sacando CURPs, ¿no? Entonces, pues, ¿qué tiene que hacer? Pero, pues, ya después dicen beneficiario final, ¿no? Open Ownership, que es como, es una institución que regula precisamente no nada más la corrupción, sino el lavado de dinero, etcétera. De las instituciones habla del beneficiario final. Bueno, pues es que la que vive al lado es comadre o es familiar de la que está solicitando o de los que están solicitando o les lleva las tortas, las comidas, les paga, etcétera, por cada corrupción que genera. Entonces, hay muchas formas de corrupción, pero nuestra labor como ciudadanos, y más si pertenecemos a un comité de participación ciudadana, es ser parte de demanda, de traer la demanda hacia nuestra esfera de competencia, pero también comunicarla a los demás. Les decía que la Canaco estamos analizando hacer únicamente para los agremiados, hacer un muestreo que se va a llamar el antitrámite, para que nos digan cuál es el trámite en su municipio y entonces focalizamos los municipios donde aquí sí no vamos a hablar de percepción, sino donde han sufrido o donde han sido víctimas de un acto de corrupción. Así sea un trámite personal o un trámite comercial. A lo mejor lo dividimos, no podemos hacer las más de 10 preguntas, 15 cuando mucho exagerando, para que tener la mayor información posible. Pero yo creo que podemos unirnos todos y promocionar todo esto con esta red que estamos formando ciudadana a través de los EPCs municipales y a través del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de México. Bueno, pues nuevamente les dejo nuestros datos. Cualquier información, demanda, denuncia, ojo, les vamos a dar, ya acabamos de emitir un decálogo de actuación de los comités de participación ciudadana que también vamos a promocionar, lo vamos a pasar a los EPCs. Pero más allá de eso, es que nos unamos en las demandas y demos nosotros, como dice el decálogo, esa asistencia en la demanda. O por lo menos hacer el contacto y la vinculación con las organizaciones de la sociedad civil, que son sobre todo defensoras de derechos humanos y que tienen y tocan el tema anticorrupción, entre ellos, inclusive de litigio jurídico estratégico, perdón, hacia el combate de la corrupción para que sean guiados en sus denuncias, pero nosotros también hacer nuestra parte como son este tipo de observaciones, de acuerdos, de insumos técnicos que ustedes tienen que dar a los ayuntamientos, nosotros al comité coordinador y el comité coordinador a cada una de las áreas o entes o poderes que están ahí para hacer ese cambio o implementar acciones y controles. Entonces, toda esa denuncia sí la tomamos en cuenta. No, no podemos nosotros ser parte, ni lo somos, dentro de las denuncias, no podemos nosotros hacer una investigación como autoridades, pero podemos acompañarlos con aquellas que sí deben llevar e inclusive, si es necesario, impulsar esta denuncia, como se los comentaba en otras capacitaciones, a través del periodismo de investigación, a través de las organizaciones de la sociedad civil. Pues yo quedo a sus órdenes, me apasiona. Yo dije que iban a ser 15, 20 minutos y ya llevamos una hora. Pero estoy para servirles, estoy para atenderles y sobre todo para conocer ahorita, hacer una encuesta muy breve si conocían este acuerdo. Este,
Si levantan la mano, o más bien, levanten la mano quienes no conocían el acuerdo. O sea, todos los demás sí la conocían. No, ya están levantando la mano. Y les voy a decir, la Secretaría de Desarrollo Económico y la Secretaría de Salud han tenido reuniones con los consejos directivos, ¿sí? Del Consejo Coordinador Empresarial, de la Canaco, etcétera. Y por más que tratamos de impulsarlo y transmitirlo, pues, hay un gran desconocimiento, sobre todo por el contenido. No, me quedé mudo porque al parecer la mayoría sí conocía estos acuerdos. Este, Vamos a dejarlo así. No quiero preguntar de uno en uno. Si lo conocían, entonces vamos a preguntar si habían hecho alguna actividad o alguna acción. Sé que algunos no pueden ponerlo, algunos van en movimiento, algunos están pero la verdad es que no lo conocían, y es obligatorio dentro del propio acuerdo darlo a conocer, ¿no? Publicitarlo y capacitar. Entonces yo les decía, pues es que un inspector lo primero que tiene que decir es, existe este acuerdo, llegando. Antes de nada, este existe. Segunda, pues sí traigo una orden de visita, pero acuérdese que tiene la regulación a plazos. Acuérdese que esa corrección a plazos, o sea, que no vamos a poder multar a menos que se lleve el procedimiento administrativo, que del cual habla el Código de Procedimientos. Entonces, la tercera es, pues ya llevar a cabo la verificación y emitir un dictamen y que ese dictamen, y lo que necesitamos saber es qué pasa con ese dictamen. Pero lo primero que tiene que decir es que no va a haber multa y no va a haber clausura, tiene un tiempo perentorio, un tiempo para que se lleve a cabo esa clausura o esa multa, que más que multa es un procedimiento administrativo. Adelante, mi estimado Rogelio. Y es el comentario de, bueno, cómo presionar a la autoridad, ¿no? Al personal actuante, a los verificadores, para llevar un verdadero control de las visitas domiciliarias para las verificaciones. Y es muy sencillo. Mira, muchos de ellos señalaban, bueno, hay a veces formas de trabajar, muchos ni siquiera llevan el procedimiento simple, la orden, el acta, el citatorio de garantía, nada. Trabajan con citatorios directos. O sin embargo, aunque llevaran todos las documentales para hacerlo, que de estas verificaciones se haga un anexo, o sea, más allá de lo que le haya hecho falta, o del citatorio, o de la invitación que le puedan dejar, que venga con un número de control de folio, que venga Claro, dirigida, y en los casos que no venga dirigida, tomar los datos de los comercios visitados y que existen esos plazos para que ellos conozcan y se haga un padrón real del comercio que muchas veces ni siquiera están actualizados. Ahí sí los controlas, pero como no les genera ningún tipo de dividendo, no lo van a querer hacer, ¿no? Esa es la realidad, porque ¿cómo puedes tú evaluar quiénes realmente están haciendo las verificaciones? Se están apegando a este programa de cero multa, sean empresarios, comercios, comercio informal, el que tú gustes. Esa sería una, ¿no? Y más allá de eso, pues también yo creo que conminar a los comités de participación de los municipios a que realmente pues también valorar quiénes tienen pues, redes sociales con honestidad y quiénes les están dando difusión a todo este tipo de elementos y además también pues verificar con todo respeto a nuestros comités pues de que tengan de agregados en sus páginas asociaciones de comerciantes, de industriales, que tengan a la Canaco, que tengan a las rutas, que tengan a cualquier tipo pues de ente, ¿no? Que se encargue precisamente de agrupar a este tipo de grupos ciudadanos para que tengan conocimiento real, ¿no? Y esa es una forma transparente, pero lo primero es que haya pues si no sé, tal vez un convenio con los municipios para que lo hagan, ¿no? Por lo menos de los 122, de los 125
donde tenemos representación, ¿no? Digo, es una propuesta, ¿no? De hecho, a ver, no, la intención de llevar a estos grupos ciudadanos con la autoridad es esa, es llevar la propuesta de controles internos. Eh, ¿Quiénes deben llevar los controles internos? La entidad. ¿Y quiénes deben revisar si se llevaron los controles internos? La Contraloría. En el caso de los municipios, los órganos internos de control, la Secretaría de la Contraloría, los FEM, a través de auditorías, etcétera, decir, oye, ¿cómo le diste vida a este acuerdo? ¿Lo cumpliste o no lo cumpliste? O sea, no es una obligación del ciudadano el verificar que se cumpla un acuerdo. Pero, ¿qué es lo que queremos? Que estos espacios ciudadanos se den y se practiquen y se platiquen y se generen a través de buenas prácticas de conocimiento, de buenas prácticas de otros municipios o de los municipios hacia el Estado, del Estado hacia los municipios. O sea, a mí se me hace una excelente práctica este acuerdo para los municipios. Pues tenemos ahí que el municipio de acá, que el municipio de allá, digo, no podemos hablar ahorita de las demás denuncias que nos han llegado, sino tenemos que ser pues muy honestos y sobre todo responsables al emitir un comentario de algún municipio que sí nos han llegado, que sabemos el municipio, pero que a final de cuentas no hemos oído a la otra parte como para decir, oye, pues sí está pasando, ¿qué es lo que hacemos mejor? Nosotros como CPC, oye, ¿qué está pasando en tu municipio? ¿Qué puedes hacer? ¿Qué buenas prácticas? Que llegue protección civil y de igual forma que se genere un acuerdo con la autoridad de gobernación, con la autoridad, o que el propio cabildo a través de sus comisiones lleguen a ese acuerdo para que sea siempre el ordenamiento a plazos. ¿Sí? Ojo, el ordenamiento no nada más significa lo sanitario, sino el ordenamiento en general. Sí, ahí nada más era el comentario, a lo mejor no, a lo mejor bueno, no lo definí bien. Sí, es decir, si el verificador viene porque es parte de su trabajo y hace la verificación, pues obviamente no es requerirlo para multarlo, pero sí dejar a lo mejor deja el documento o una invitación o una carta donde le señale la falta y que le comente que está sujeto a, a este programa, ¿no? Y No, que es que tiene... así debe ser, por eso, toda orden de visita, y lo establece los propios reglamentos y la propia ley, toda orden de visita, o cualquier acto de molestia tiene que venir fundado y motivado. Uno, dos, toda orden de visita debe quedarse una copia con los resultados, la persona o el particular. ¿Sí? Y esos resultados, ahí mismo en la orden, nosotros no sabemos si la orden de visita establece que existe ya el acuerdo, o son formatos que se tenían, no hay un anexo, etcétera. Entonces, lo primero que tenían que decir es, oye, vengo a una visita y existe este acuerdo, es lo que yo decía, para mí, como mejor práctica, existe este acuerdo y este acuerdo permite que te ordenes a plazo. Igual puede llegar protección civil, oye, existe este acuerdo de cabildo y establece que te puedes... Ahora sí, esto es mi orden de visita y mi orden de visita está fundada y motivada, emitida por una autoridad facultada, y entonces vamos a llevarla a resultado. Y entonces ya se ponen los resultados. Esa es la intención. Pero, Claro. pero no quedarnos con las buenas prácticas nada más en algún nivel o en alguna entidad o en algún municipio, sino poder compartirla. Leticia Villarreal, si eres tan amable, tiene la mano levantada. ¿Quieres preguntar algo? Se quedó levantada de que sí lo conocías, Leti. No, licenciado Oscar, solo que es que no conocía esa actividad tampoco.
qué bueno que nos está sirviendo y yo creo que debemos tomar acciones. Por ahí vamos a retomar algunas, más que retomar, vamos a impulsar algunas acciones que hemos tomado y que ya tenemos de ese conocimiento para llevarlo. Y yo creo que este va a ser un tema para la próxima plenaria de CPCs municipales e inclusive en cada uno de los distritos, impulsarlo a través de sus presidentes distritales. Desafortunadamente, pues somos 5 nada más, entonces no podemos ir más allá de hacerlo personalizado, pero tenemos medios de comunicación que nos permiten ahorita actualmente ser mucho más efectivos en ello. Pues yo creo que de ahí debemos partir. Yo creo que primero es conocer qué es lo que tenemos, pero podemos ir empezando con muchas cosas, ¿eh? Podemos ir empezando con muchas políticas de la regulación actualizada de los municipios, por ejemplo, y del estado. No armonizada, que es diferente, sino aquella que sí se aplica y que no está actualizada y que se aplica ilegalmente. Como les decía, los cobros que no establece el Código Financiero, pero que sí lo hacen los municipios y hasta mandan inspectores o mandan revisores o visitadores o el nombre que les dé. No sé si haya más preguntas o algún comentario en vivo o por el chat, perdón, el chat, del chat. Para que sepan, hay gente, tenemos, bueno, de Tlanepantla hay más, de Coyoacac, de Villa del Carbón, de Tlanepantla, de Ajapusco, de Berriozábal, de Almoloya de Juárez, de Nicolás Romero, de Cuautitlán Izcalli, de Coacalco, de Atizapán de Zaragoza, pues municipios que todo el estado, de Metepec, no lo conocían, sí, no lo conocían, Chapultepec, que por cierto, San Mateo Atenco, no lo conocen estos acuerdos, porque aparte son estatales, pero nos tocan a todos, ¿eh? ¿Por qué? Porque pueden llegar a la queja y entonces para eso estamos y por eso es un sistema nacional que abarca los 3 ámbitos de gobierno y todos los poderes e inclusive los autónomos. Pues yo quisiera agradecerles mucho su atención. Andamos trabajando. Estoy atento a sus comentarios a las redes, en las redes, pero sobre todo en los correos. ¿Sí? Mi correo lo dejo aquí nuevamente en el chat, aunque ya lo pasé para que lo copien. Arroba. Ahí está mi correo y con todo gusto también a través de aquellos que son CPCs, a través del chat o a través de alguna comunicación. Y en serio agradecerles también que hayan aguantado la mayoría. Son 12:17, pero, pero creo que nos sirvió de mucho para impulsar estas acciones para prevenir la corrupción. No, Karen, no sé si estés ahí, como han tenido reuniones, está muy activa la cámara siempre, una cámara siempre viva. Hola Oscar, muchísimas gracias por la plática del día de hoy. Muchas Es gracias. nuestra directora. Déjate presento, mi directora general de la Cámara de Comercio, que ya salió de una reunión y va a otra. Te agradezco muchísimo, mi estimada. Si nos regalan al final también una foto que puedan abrir lo más que puedan las... Prendan su cámara. Muchísimo gusto a todos. Gracias por haber participado, como siempre decimos, por haber tomado pues un par de horas de su tiempo para esta plática, que como siempre mencionamos, son muy interesantes y son con la finalidad de que ustedes pues tengan información de primera mano y qué mejor que de uno de los miembros del CPC del Estado. Así que bueno, pues prendan su camarita, vamos a tomar una captura de pantalla. Y esta la vamos a subir, les recordamos, a las redes de la Cámara. Nos encuentran como Canaco Toluca en todos nuestros medios,
Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, en todo estamos como Canaco Toluca. Así que si quieren volver a ver esta o cualquier otra de las pláticas, las pueden buscar en nuestros medios y con muchísimo gusto ahí las pueden descargar. Los invitamos además a que, bueno, agradecemos que se hayan conectado el día de hoy, pero también los invitamos a que conozcan la página de la Cámara, que conozcan también, tenemos diversos temas que pueden servirle al personal del ayuntamiento, a los comerciantes, así que los invitamos a que compartan esta información con las direcciones de desarrollo económico, de turismo o de diferentes áreas que puedan estar interesadas en participar y compartir esta información con más personas, ¿no? Esa es la intención, que podamos llegar a más comerciantes, empresarios, y bueno, pues los invitamos a que nos sigan en nuestras redes, estamos como Canaco Toluca, y a que no se pierdan estas sesiones que tenemos con el maestro Oscar, que es una vez al mes. Así que bueno, participen, regístrense y nos vemos por aquí en unas próximas ocasiones. Maestro, muchísimas gracias, como siempre, en nombre de nuestra cámara. No he sacado la captura, a ver si sonríen. Para, hay muchos que no la aprendieron, pero ahí va, ¿eh? Creo que ya se ve. Pues los esperamos el próximo mes con un tema más, así que participen, regístrense y nos vemos. Muchísimas gracias. También veo que algunos de nuestros afiliados también entraron. Muchísimas gracias, Claro. como siempre. Participen. Nos vemos, maestro. Muchísimas gracias. Que tengan excelente día y excelente fin de semana a todos. Hasta la próxima semana. Hasta luego.